Muy bien, les decía que Dios nos ha bendecido con su palabra en una manera tan linda, en una manera tan especial. Y le doy gracias al Señor porque les dije que hace varios años yo descubrí que la mejor manera de estudiar la Biblia es por medio de sus alegorías del Antiguo Testamento. Ahora, yo sé, y quiero que todos ustedes también lo entiendan, que si no fuera por el apóstol Pablo, nosotros no entenderíamos las alegorías del Antiguo Testamento. Es debido al apóstol Pablo que nosotros adoptamos ese sistema de estudiar la Biblia, porque el apóstol Pablo habla de que Dios nos dio un espíritu de sabiduría y de revelación. Y él es el que usa el Antiguo Testamento como tipología para entender el Nuevo Testamento, y por eso yo estoy anclado en esa bendición y le doy muchas gracias a Dios, porque la Biblia, al estudiarla de esa manera, Dios le ilumina a uno para que uno pueda ver la revelación que ya está escrita. Yo estoy de acuerdo con todos los teólogos que dicen que la Biblia es la revelación de Dios y que nosotros no recibimos revelación, sino iluminación para ver la revelación. Eso es correcto. A pesar de que muchos no reciben la correcta iluminación para poder ver la revelación. Porque la revelación es nuestra. Dios todo lo revelado a nosotros, así lo dice Deuteronomio. Las cosas reveladas por Dios son para nosotros. Pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a buscar luz en la luz. La palabra de Dios dice, en tu luz veremos la luz. O sea que nosotros estamos buscando luz en luz. Y eso es difícil, pero no imposible, si Dios te lo quiere regalar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia por medio de la luz de Dios para ver en la alegoría el Nuevo Testamento, porque esa es la tarea que tenemos nosotros, alcanzar a ver el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Porque como dijo San Agustín, él dijo, el Antiguo Testamento contiene al Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. O sea que está contenido. Haz caso y cuenta que es como la llanta de un carro. El aro, en ella va montada la llanta de hule, el neumático. O sea que es rueda sobre rueda. Así lo revela Ezequiel. La palabra de Dios la revela Ezequiel como una rueda metida adentro de otra rueda. Eso es el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento metido en el Nuevo. Entonces ya se forma la llanta, el neumático, la rueda. Es una rueda con una llanta con ring, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que cuando uno estudia las figuras le abren a uno mucho, mucho el entendimiento. Fíjate que hace un tiempo yo escribí unas lecciones que por ahí se quedaron, algunos las tienen. Hasta me han dicho, hermano Carrillo, esas lecciones nunca nos llegaron a nosotros. Pero yo sé que algún día les van a llegar. Fíjense que un día estudiando Éxodo, el Señor habló a mi espíritu y me dijo, si tú quieres entender mi palabra, la vas a tener que estudiar muy profundamente y a manera de erudición. Tienes que ser un erudito para poder entender toda mi palabra. Erudito, ya sabe usted que es una expresión que se usa para hablar de una persona que ha estudiado mucho la palabra. Si nosotros verdaderamente queremos entender a Dios totalmente, Dios nos hace eruditos. Él es el que lo hace a uno, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba leyendo Éxodo y estaba leyendo la historia de Moisés, entonces Dios me dijo, yo te he dado a ti un método, Gilberto, para que tú estudies mi palabra. Si quieres entender
¿Cómo funciona mi palabra? Clama a mí y yo te voy a responder. Platiquemos, Gilberto. Esas son experiencias individuales, esas son experiencias de los individuos que tienen tratos de Dios. Yo me considero un hombre que tengo tratos de Dios, porque no es casualidad que nací para predicar el Evangelio. Yo no creo que haya otro motivo por el cual Dios me haya puesto a mí aquí en esta tierra, más que hablar la palabra de Dios. Y fíjese que cuando Dios me puso a leer la historia de Moisés, Él me dijo, vas a estudiar mi palabra de aquí en adelante, de esta manera. Y me puse a escribir, y escribí, como les dije, varias lecciones de el nacimiento de Moisés, y Dios me hablaba a mi corazón y me decía, mira, Moisés me representa a mí. El nacimiento de Moisés es el nacimiento mío. De hecho, tú puedes leer en los escritos de Moisés que él dijo que profeta como él le levantaría a Dios a Israel, y es Cristo. Tú sabes que a Moisés lo quisieron matar cuando era chiquito, a Cristo lo quisieron matar cuando era chiquito. Moisés nació en medio de una tormenta de un rey que quería matar a todos los niños. Cristo nació en medio de una tormenta de un rey que quería matar a todos los niños. Y luego el Señor me dijo, sigue leyendo toda la historia y te vas a dar cuenta que toda la primera parte de la vida de Moisés corresponde a la vida de Cristo. O sea que sus primeros 40 años en Egipto, ellos representan la vida de Cristo en su primer venida. Y tú te das cuenta que Moisés en sus primeros 40 años tuvo que huir a Madián. Entonces el Señor me mostraba, pues me estaba dando como una visión para que yo estudiara la Biblia, y me puso que la vida de Moisés representaba la primera venida de Cristo en sus primeros 40 años, y luego los siguientes 40 años de que él se fue allá con su suegro es la ida de Cristo al cielo. Y que esos 40 años es la ida de Cristo al cielo, y que a los 40 años después regresa como libertador del pueblo de Israel. Entonces yo escribí todos los detalles, y sí, me acuerdo que escribí como 4 o 5 mensajes, un folletito pequeño, y en ese tiempo yo disfruté a Dios en una forma tan especial porque el Señor me enseñaba todos los detalles, todos los detalles aquí en la palabra. Y algo que me llamó la atención es que cuando él llegó allá con su suegro, ustedes pueden leer la historia, dice que cuando él llegó se encontró que las hijas de el suegro de Moisés, el sacerdote de Madián, ellas fueron a sacar agua, pero que no las dejaban sacar agua. Y entonces yo aprendí que cuando uno entiende qué fue hacer Cristo al cielo, lo primerito que llegó a hacer el Señor cuando llegó al cielo está escrito ahí. No les voy a dar detalles porque entonces me tocaría ponerme a predicar de ese simbolismo, o sea, de esa tipología. Pero lo importante es que los detalles de Dios, esa es la manera de encontrarlos. Lo único que quiero ahorita que me entiendan es que los primeros 40 años de Moisés representan la primera venida de Cristo, cuando él quiso salvar a Israel, pero Israel no lo recibió. Entonces mató a un egipcio. Yo encontré todos los detalles que significaba que Cristo mató a un egipcio en la primera venida, y que luego llega al cielo, y que si no somos las mujeres que sacan agua para darle de beber a los camellos y a los hombres, nosotros no somos la esposa de Cristo que sabe predicar la palabra, porque eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, solo los estoy emocionando, ¿verdad? Porque
escribí esos mensajes y nunca les llegaron algunos, pero con el tiempo puede ser que Dios de vuelta me ponga a escribir Éxodo y entonces vamos a entender todos esos detalles. Ahora la pregunta es esta. Hermano Carrillo, ¿por qué nos está hablando usted de eso hoy? Porque resulta que tenemos que estudiar números. Tenemos que estudiar números. Y mire, hoy me toca entrar al capítulo 5. Yo sé que no he cubierto todos los detalles versículo por versículo, porque nos tomaría toda una vida para hablar de números y por lo menos quiero usar tal vez prudencialmente un año para hablar de números. Me va a tomar como un año, porque ahorita solo estoy en la formación del ejército. Luego tengo que entrar a las jornadas y las jornadas son 42 jornadas, o sea que son 42 grados de crecimiento del pueblo de Dios. Y luego al final hablar unos cuantos mensajes de los combates. Pero eso nos tomaría muchos años para explicarlo. Lo vamos a tratar de condensar para que todos ustedes puedan obtener una enseñanza muy apropiada del libro de Números. Pero hoy llegamos al capítulo 5 y voy a leer unos versículos para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decirles. Dice, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Números 5 del 1 al 5. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, y ya luego ahí dice, di a los hijos de Israel, el versículo 6, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Y ya nos da un lujo de detalles y de asuntos importantes que nosotros debemos aprender a interpretar. Fíjense, yo puse una nota aquí porque cuando uno lee esto, como dijo Natanael, dijo, hermano, uno dice, bueno, al leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ezequiel, Isaías, Jeremías, dice, a veces se pone aburrida la lectura porque solo nos habla de un montón de cosas que le pasaron al pueblo de Israel, de leyes humanitarias, sanitarias, comida, bueno, un montón de cosas, infinidad de cosas. Hablo campechano porque yo así soy. Cuando yo le digo un montón, yo hablo como habla Galo. Galo dice, no se vaya a poner bravo, pastor. Sin embargo, si le digo a mi esposa, no vayas a estar brava, me dice, bravo los perros, Gilberto. Así que si hablo campechano es porque así estoy acostumbrado y así me doy a entender. Lo importante es darme a entender. Entonces les decía que aquí hay una infinidad de cosas que nosotros debemos de aprender a interpretar. Y la nota que escribí fue esta. Todo lo literal de Israel para la iglesia es espiritual. Todo lo literal para Israel, para la iglesia es espiritual. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para saber interpretar todos los detalles del Antiguo Testamento y aplicarlos a Cristo y a la iglesia. Porque después de estudiar tantos años hemos descubierto que la Biblia solo habla de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu, incluyendo a la iglesia. Ese es todo el mensaje que cubre la palabra de Dios. No habla de ninguna otra cosa. Que tiene infinidad de historias, que tiene infinidad de asuntos,
miles de cosas. Eso es otro asunto. El verdadero asunto de la Biblia es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, con el agregado de la iglesia. Si usted quiere ver la palabra de Dios en una forma simple, esa es la Biblia. Es una explicación del Padre, una explicación del Hijo, una explicación del Espíritu y una explicación de la iglesia. Ese es, en resumen, todo lo que contiene la Biblia. Si a usted le quieren enseñar otra cosa, eso ya sería fraude. Eso ya sería engaño. Cuando el Señor Jesucristo terminó su vida aquí en la tierra, Él experimentó la muerte y la resurrección y dio un mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos, sumergiéndolos en un nombre. Fíjese que la gente, al no tener un entendimiento global de lo que es el mensaje de la Biblia, se pierde en muchas suposiciones y en muchas opiniones. El Señor Jesús dijo claramente que teníamos que ir a todas las naciones y sumergir a la gente, no en el agua, no en el agua. El agua solo es una señal de que algo pasó en la vida espiritual de las personas. En lo que tenemos que sumergir a la gente es, o sea, bautizarlos a todos en un nombre, en el nombre del Dios triuno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que si alguien no sabe lo que ese nombre significa, ¿cómo va a poder aplicar un bautismo correcto? El bautismo correcto que el Señor Jesucristo autorizó es que nosotros empapemos, bañemos, sumerjamos a la gente para que entienda quién es Dios como Padre, quién es Dios como Hijo y quién es Dios como Espíritu Santo, para producir su descendencia, así como lo puso Brian, que así como Dios en Malaquías 2:15 y 16 habla de que Él, la razón por la cual hizo un solo espíritu, dice, es porque buscaba una descendencia. Y la descendencia que Él está buscando es su iglesia. Por eso es un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces estamos estudiando números, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no, no vamos a saber qué es lo que Dios nos está enseñando aquí. Yo no puedo aplicar la Biblia a mi antojo, no puedo usar este pasaje para echar a todos los hermanos leprosos fuera de la iglesia. Fíjese pues, porque aparentemente si lo aplico literal, yo tengo que sacar a todos los leprosos espirituales de la vida de la iglesia, tengo que sacar a todos los que tienen flujo de semen y a todos los que se han contaminado con muerte. Los tendríamos que correr de la iglesia, pero entonces ¿quién va a quedar? Si nosotros mismos tenemos problemas. Yo mismo tengo problemas y gracias a Dios que a través de la revelación divina estoy entendiendo lo que es ser leproso, estoy entendiendo lo que es padecer de flujo de semen y también estoy entendiendo lo que es estar contaminado con muerto. Ahora que estuve en Campeche, estuve dando un poquito respecto a esto. Les decía a los hermanos ayer, hermanos, si Dios nos pregunta, o más bien dicho, si nosotros le preguntamos a Dios si sabe contar, ¿qué nos contestaría Él? Les dije ayer. Él nos contestaría, sí sé contar porque yo cuento contigo. Es bien importante entender todos estos detalles, hermano. Es bien importante entender por qué Dios nos escribió números. Números. Fíjese que números nos inspiró a buscar nuestra identidad. Cuando empezamos a tocar los primeros capítulos de números, nosotros nos dimos cuenta que Dios cuenta a su pueblo. Y gracias a Dios que entendimos que
los soldados de Dios, los sacerdotes de Dios, los levitas, hermano, la familia de Aarón y todo el pueblo que estaba listo para la batalla, son solo miles. O sea que Dios representa a su pueblo por miles. Él no lo representa por millones. O sea que Dios es muy estricto. Fíjate que Dios es estricto porque Él toma en cuenta solamente a los que tienen 20 años para arriba y 30 años. Y los de 30 limitado porque de 30 a 50. Yo le preguntaba a Dios, fíjate, de todos esos números. Y gracias al Señor que con la información que hemos tenido de otros siervos de Dios que han sido antes que nosotros, porque no podemos negar que hemos aprendido cosas lindas de otros siervos, pero también no podemos decir que Dios no nos ha dado a nosotros nuestro propio pozo, porque nuestro propio pozo también tiene que ser el que produce bebida satisfactoria para los que tienen sed. Entonces, hermano, yo pude darme cuenta que Dios a nosotros nos da la inspiración y nos ilumina para ver su revelación divina. Ya ahorita a estas alturas nosotros tenemos un poco de experiencia, de interpretación, porque ya conocemos el panorama. Entonces volvemos a la realidad, pues, que la Biblia solo tiene la explicación de lo que es Dios como Padre, lo que es Dios como Hijo, lo que es Dios como Espíritu. Y si tú quieres aprender la Biblia con nosotros, para eso tenemos grabados miles de mensajes explicando poquito a poco la Biblia. No nos creemos mejor que nadie, solamente queremos bendecir a las personas a través de la enseñanza que Dios nos concede dar. No estamos en competencia, no estamos debatiendo, no estamos tratando de convencer a nadie. Solo enseñamos y entenderá el entendido. Todo lo literal del pueblo de Israel para nosotros es espiritual. Por eso te dije que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia. Pero que los detalles están aquí para instruirnos en el Nuevo Testamento, aquí están. Por eso Pablo dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel en su viaje en el desierto, dice que todo fue escrito para nuestra instrucción. Ellos son un ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los errores negativos que ellos cometieron. Y que apreciemos todo lo positivo que Dios les ordenó hacer para que nosotros lo hagamos. Si yo te preguntara a ti, hermano, mira, entendiendo el mensaje del Nuevo Testamento, porque el mensaje del Nuevo Testamento es que Dios se ha mezclado con el hombre para producir sus hijos gloriosos. Dios se ha mezclado con el hombre para producir sus hijos gloriosos. Dios se ha mezclado con el hombre para producir sus hijos gloriosos. O sea que el Dios triuno, que es el Padre, en encarnación vino a ser el Hijo y en resurrección vino a ser el Espíritu vivificante para entrar en todos los creyentes. Entonces Dios se mezcló con el hombre para producir sus hijos gloriosos. O sea que nosotros ya sabemos que este plan se va a llevar a cabo, querramos nosotros o no querramos, porque este plan es soberano. Nosotros salimos de la presencia de Dios. Dios nos mandó a esta tierra. Ya gracias a Dios entendimos la preexistencia, que es 100% bíblica, aunque se oponga quien se oponga. La preexistencia es bíblica y si alguien dice que no es bíblica, nosotros lo respetamos. El que se va a perder la bendición es él, porque tenemos que entender Génesis. Y Génesis nos explica nuestra preexistencia, porque Éxodo nos explica cuando ya aparecimos en la escena de Egipto como esclavos. Si no, tú no vas a saber por qué te están predicando el Evangelio. El Evangelio te lo predican porque
eres esclavo, porque perdiste la gloria, viniste a este mundo como una persona hambrienta, tu dieta se interrumpió, cerraron el camino del árbol de la vida. Entonces tú tienes que entender todas esas cosas. Y cuando ya venimos entonces a estudiar la manera correcta de satisfacer a Dios, porque todo esto está escrito aquí para satisfacer a Dios y que nosotros recuperemos la gloria perdida. La gloria se perdió, hermanos amados. Yo estoy de acuerdo con el recobro de que ponen al hombre como un guante vacío, pero el error de ponerlo como guante vacío desde el Génesis, desde el jardín del Edén, ese es error, porque el hermano lo hubiera puesto desde la eternidad pasada, desde cuando el hombre perdió la gloria, ahí se quedó como guante vacío. Ahora, el hermano lo pone como guante vacío del jardín en adelante, y eso eh, como les dijera, les va a estorbar a los hermanos para saber cómo se llena el guante. Porque resulta que el guante hay que llenarlo, meterle la mano para que el guante tenga realidad, que es que el hombre coma del árbol de la vida, pero el hombre se quedó como guante vacío desde el cielo porque ahí le cerraron el camino, porque Génesis sirve para explicar que al hombre le cerraron el camino, porque el árbol de la vida es eterno, hermano. Se comía en la presencia de Dios, se come hoy y se comerá en la eternidad futura. Entonces no tenemos ningún perder ahí de vista lo que ya Dios tiene en su plan eterno. Eternamente el hombre conoce el árbol de la vida, porque Cristo es el árbol de la vida y Él es eterno. Nosotros comíamos Cristo en la presencia de Dios y el diablo vino y nos engañó en la presencia de Dios. Y por eso nos tuvieron que sacar de allá junto con Él. Y gracias a Dios que Dios vino también con nosotros, porque Él vino al rescate de nosotros. O sea que Él nos dio chance. Los cristianos tenemos chance por una razón, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y lo de Cristo nunca se pierde. Lo de Cristo está preservado, es intocable, hermano. Eso a nosotros, hermano, nos debe de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, hermano. Que nosotros somos una estirpe especial, hermano. Nosotros somos hechura, ahí está Adán, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos las dos semejanzas, hermano. Eso solo lo tiene Dios. Eso es exclusivo de Dios, es exclusivo de Cristo. Nosotros somos exclusivos de Cristo. Aleluya. Nosotros pertenecemos totalmente a Cristo y a nadie más. En eso sí hay exclusividad, hermano. Nosotros cuando Dios nos crió en Cristo Jesús y nos hizo en Adán y nos formó en Adán, pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que yo he logrado entender y fíjese que esto es maravilloso porque cuando nosotros descubrimos esa gran verdad, hermano, cuando usted la descubre, usted es liberado y entonces usted le da pena porque tenemos que recuperar la gloria, hermano. Nosotros fuimos enviados a esta tierra a recuperar la gloria, hermano. Solo piense en Cristo, hermano. Cristo Él vino a lo que vino, como dicen los mexicanos, a lo que te truje, chencho. El Señor Jesús vino a lo que te truje, chencho. Nosotros somos los que andamos bien norteados y perdidos en todas nuestras opiniones y conceptos, porque no hemos aplicado a lo que te truje, chencho. A lo que te truje, chencho. Hermano, acuérdate de esa verdad, a lo que te truje, chencho. Hermano, si nosotros descuidamos esa gran verdad de a lo que te truje, chencho, nosotros vamos a salir perdiendo y nos toca que ir al lloro y crujir de dientes, porque lo de Dios es irrevocable, lo de Dios es, hermano, mire, no hay palabras para poderlo explicar, pero lo de Dios Dios no puede ser burlado.
Si Él te crió en Cristo Jesús, nada de lo que es de Cristo se pierde, hermano. Imposible, imposible. Dios lo diseñó de esa manera, hermano, para que nosotros disfrutemos esto. Mira que voy a ver qué dice Carlitos Humberto de la Torre. Somos privilegiados porque nosotros fuimos depositados en esta tierra, mas no lanzados como Satanás, porque nosotros estamos en Cristo. Aleluya. ¿Qué te parece? Dime si los hermanos no han aprendido la palabra de Dios en una forma correcta, adecuada, apropiada, hermano. Claro que sí, lo felicito, hermano Carlitos. Ese es un espíritu que tiene revelación y sabiduría. Fíjese, el hermano puso sus propias palabras. Somos privilegiados. Nosotros no fuimos lanzados fuera. Nosotros fuimos depositados en esta tierra. Sí, Satanás sí fue lanzado fuera. Prueba de ello es que no le dieron cuerpo, hermano. A los ángeles caídos no les dieron cuerpo, y a los que agarraron cuerpo y pecaron y abandonaron su propia morada, los tiene presos en cárceles. Fíjese, qué tremendo. Tú no estás preso. Tú no estás preso porque estás en un cuerpo. Tú viniste a esta tierra a hacer la misma comisión que vino Cristo, a derrotar al diablo. Aleluya. Entonces, ya con todo esto que te digo, creo que al leer la Biblia ya la entiendes. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Hermano, te dije que si lo hacemos literal, la iglesia se queda sin ni un miembro, porque te tienes que ir tú y yo también. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, le dijo: Moisés, mete tu mano en tu seno. Y la metió y le dijo: sácala ahora. ¿Qué tienes? Lepra. Moisés, todos los hombres son leprosos. Todos los hombres son leprosos. Entonces, ¿qué significa mandar a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso? Si la lepra es símbolo del pecado, la lepra es símbolo del pecado, hermano. Quiere decir que nosotros no podemos aparentar dentro de la iglesia. Si nosotros estamos dentro de la iglesia y nosotros seguimos pecando, por eso toda la instrucción está en el Nuevo Testamento. Si tú lees Romanos 6, vamos a leer Romanos 6 y a ratito regresamos, mis queridos leprosos. Que digan mis queridos hermanos: miren, no quería decir así, se me salió, porque ahí estoy yo también. Ya sabe usted que yo no estoy excluido. Pablo nunca se excluyó de los pecadores. Él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el número 1. Él se puso número 1 y nos quitó la chance de ponernos nosotros. Mira lo que dice para los leprosos, pues. ¿Tú eres leproso? Sí. ¿Yo soy leproso? Sí. Nunca digas que no eres leproso, hermano. Nunca me vayas a decir a mí que no eres leproso. Dice: ¿qué pues diremos? 6.1, Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la lepra para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a la lepra, ¿cómo viviremos aún en ella? Hermanos, Dios no está en contra de ti porque eres leproso, hermano. Yo estoy seguro que Dios te podría decir a ti y a mí: mi querido leproso, vete a mostrarte al sacerdote. Vete a mostrarte al sacerdote. Esta es la manera correcta de estudiar la Biblia, hermano. Pero si yo fuera un ministro legalista, cualquier hermano que le aparezca la lepra lo corro de la iglesia. Dime si no hacen eso los pentecostales. Dime si no hacen eso los apostólicos. Dime si... Ahora yo te digo, ellos son responsables porque Dios los va a juzgar. Dios te va a juzgar a ti qué haces con los leprosos en tu congregación. A los leprosos en tu congregación lo que tienes que enseñarles es que son leprosos. Y si tú estudias la ley de la lepra, hermanos, y en Levítico estudiamos la ley de la lepra,
¿Cómo tenía que conducirse un leproso cuando estaba frente al pueblo? Leproso a la vista, leproso a la vista, leproso a la vista, soy leproso, aléjense de mí porque los puedo contaminar, soy leproso, aléjense de mí porque los puedo contaminar. Mira, el día que los cristianos entendamos la realidad de la Biblia, entonces vamos a ser personas celestiales viviendo en esta tierra. Y escucha bien. Personas celestiales viviendo en esta tierra son aquellas que dicen, soy leproso, aléjense de mí, no los vaya a contaminar. Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento, mi hermano, para que sepas cómo te conduces en la iglesia, porque muchos hermanos no se creen leprosos en la vida de la iglesia. Creen que otros están leprosos, pero ellos no. Qué engaño más grande, hermano. Qué engaño más grande el que tienes en tu vida. Te has engañado como cristiano, no vives una vida de cristiano. El cristiano está consciente que es leproso, hermano. Y por eso se tiene que cuidar, porque esa lepra puede salir a la vista. Fíjate que Dios es cuidadoso. Dios es cuidadoso porque la lepra de nosotros no se mira a menos que nosotros metamos la mano al seno y que Dios nos diga, mete tu mano al seno y ahora sácalo. Te das cuenta que eres leproso, pero la lepra está escondida en nosotros, hermano. Y por eso es peligroso, porque nosotros, al no salir la lepra a la vista, que son pecados espirituales, son pecados del espíritu, al no salir a la vista, hermano, porque el alma se protege. El alma me protejo. El alma no le gusta que la cachen haciendo cosas malas. El alma oculta lo que está ahí adentro, hermano. Entonces, entendamos pues. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Ya sabes qué es echar del campamento a los leprosos. No es que los saques de la congregación, porque para nosotros es espiritual. Allá sí los tenían que sacar literalmente. Aquí es sacar el pecado de nosotros. Pero, ¿cómo lo vas a sacar si ahí está adentro? No se puede sacar. Puedes sacarlo de estarlo produciendo. La lepra ahí está. Pero si tú continúas pecando, está saliendo el fruto de tu lepra. Y Dios no quiere que salga el fruto de nuestra lepra porque ya recibimos la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿por qué crees que la lepra va de la mano con la gracia? Porque solo la gracia, que es Cristo. Gracia es Cristo haciendo las cosas a través de ti. Cristo no tiene lepra. Él no tiene lepra. Tú puedes ser lepra cargando al que no tiene lepra. Fíjate que somos la lepra llevando al que no tiene lepra. ¿Para qué nos dieron al que no tiene lepra? Ese se llama gracia. Es para que vivamos una vida sin lepra. Echar fuera del campamento al leproso es, hey, quieto, hermano cristiano del Nuevo Testamento, quieto, porque eres leproso, eres lepra. Deja que salga Cristo, la gracia. Hace poquito le hablaba a un hermano y le digo, hermano, ¿no has entendido lo que yo quiero decir con eso? Porque no entendía, hermano. Fíjate que no entendía que yo dije, hermano, dejemos que Dios use nuestras virtudes humanas para expresar sus atributos divinos. El hermanito me dice, hermano, es que ¿cómo va a ser posible que ya el diccionario dice que las virtudes humanas son esto? Y le digo, hermano, no te vayas al diccionario, vete a la Biblia. En la Biblia las virtudes humanas se llaman alma.
Se llaman alma. Virtudes humanas son intelecto, sentimiento y voluntad. Esas son virtudes que Dios te dio como humano. Y esas son las que tienes que prestarle a Dios para que Él exprese el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, eso quiero decir cuando te digo: deja que Dios use tus virtudes humanas para que Él exprese sus atributos divinos. Entonces, hoy tenemos que alcanzar a ver entonces cómo se estudia la Biblia en una forma correcta. En una forma correcta, la Biblia es entender las alegorías. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen. ¿Para qué sirve el semen en el hombre? Para engendrar hijos. Para engendrar hijos, ¿sí o no? Tienes que saber interpretar la Biblia. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento tener flujo de semen? Aquí estamos hablando de alguien que no tiene control sobre su semen. El flujo de semen, hermano, es una enfermedad. El hombre está enfermo de la próstata. O sea que el semen sirve para producir hijos, y nosotros, de acuerdo a la pureza del Nuevo Testamento, producir hijos es por medio de nuestro hablar, por medio de la predicación del Evangelio. Nosotros producimos vida, producimos hijos. Todos los que aceptan a Cristo por nuestras palabras, todos los que aprenden a servir a Dios como ejército, todos ellos son los que produzcan nuestro hablar. Por eso nos volvemos papás espirituales de las personas. En el Nuevo Testamento, producir descendencia para Dios es por medio de nuestro hablar. De nuestro hablar. Si tú tienes flujo de semen, ¿qué está pasando contigo? Tú no estás produciendo la simiente del Señor. Tú no estás produciendo gente normal. El flujo de semen se echa a perder, se cae en tierra, no va a una matriz. Mira la gran lección que hay para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Quién se puede imaginar que aquí está todo esto oculto en números, hermano? Porque ahora nosotros queremos recuperar la gloria. Si yo quiero recuperar la gloria, me tengo que sujetar a esta sombra positiva. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Mira, Toñito está asustado. Dice: oh, wow, qué glorioso es comer la palabra. Nos gozamos en el Espíritu. Yo te dije, hermano, que esto que el hermano Carrillo tiene el ring y la llanta. Cada vez que me escuches predicar, recuérdate, yo trato siempre de encajar el ring con la llanta, y no puede haber un ring 14 y una llanta 15, hermano. Ring 14, llanta 14, ring 13, llanta 13. No podemos falsear los testamentos. No podemos hacer encajar nuestra opinión con lo que no dice la Biblia. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, ya te lo expliqué, y ahora te expliqué un poquito del semen, no tener control en nuestro semen, y a todo contaminado con muerto. O sea que no puede haber en la vida de la iglesia derramen de semen, no puede haber, hermano, en la vida de la iglesia masturbación, no puede haber. Estoy hablando espiritualmente, no te vayas por otro lado. Porque así como hay descontrol de semen, puede haber tirar de semen de otra manera. Pero lo correcto para interpretar en eso es tener cuidado cómo se engendran los hijos. Los hijos se engendran en una matriz.
Y aquí vas a encontrar todas las respuestas. Aquí te van a decir cuál es la matriz y todo por medio de la cual se producen los hijos en la vida de la iglesia. Entonces quiero terminar hoy con ese puntito nada más. Y a todo contaminado con muerte. Todo contaminado con muerte. Fíjate. Muerte. La muerte es contaminación fuera de nosotros. ¿Te diste cuenta que la lepra está en nosotros y el semen está en nosotros? ¿Verdad? Entonces quiere decir que hay cosas que tú las produces. Pero hay cosas que no las produces tú. Por ejemplo, la muerte. La muerte es una contaminación fuera de nosotros. Estas tres cosas que Dios nos está mencionando aquí se oponen a lo que Dios es. Él es justo, Él es santo y Él es viviente. Justo, santo y viviente. Si quisiéramos seguir aplicando esta enseñanza, la podemos aplicar, hermano. La lepra tiene que ver con la justicia de Dios, el semen tiene que ver con la santidad de Dios, y la muerte tiene que ver con un Dios viviente que es vida. Entonces, si nosotros queremos ser su ejército, nosotros debemos de igualarnos al Señor en sus atributos. Nosotros debemos igualarnos al Señor en sus atributos, ser justos. Tenemos que ser justos, tenemos que ser santos y tenemos que ser vivientes. Las tres cosas negativas aquí mencionadas se oponen a la naturaleza de Dios. La lepra significa rebelarse en contra de Dios, ¿sí? Representa a la persona más injusta del universo, que es Satanás. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, y la lepra, si no tenemos cuidado, se rebela contra la autoridad de Dios. Nosotros debemos ser conformados como ejército de Dios para pelear por sus intereses. Necesitamos tomar medidas serias respecto a la rebelión. La lepra viene de la rebelión, hermano. ¿Por qué le cayó lepra a Miriam? Por rebelarse, a fin de que Dios sea expresado como un Dios justo. El asunto de padecer flujo se relaciona con todo aquello que procede de nuestra vida natural. Nuestra vida natural, la matriz para producir los hijos correctos es Cristo. Pero si tú tiras el semen no tiene control. Entonces una vida que no tiene control es una vida de flujo. Así que hay muchas cosas que tenemos que aprender, hermano. Hoy ya aprendimos todas estas cosas maravillosas. Yo espero haberte bendecido. Te doy unos poquitos minutos para que te despidas. Acuérdate, la palabra no es que digas cualquier cosa. Hermano, ¿cuánto pastor está predicando sus opiniones y no sabe cómo instruir al pueblo de Dios? Sí, pero te va a juzgar Dios. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. En esta mañana yo te estoy enseñando cómo se usa la palabra. El Antiguo Testamento es los detalles de cómo se usa la palabra. El Nuevo Testamento solo te corrobora que estás pegando en el centro. Hasta mañana, hermano. Mañana seguiremos con números. Hay muchos números que aprender. Hay muchas matemáticas que aprender. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.